como necesarias y que no se habían sacado adelante, y que ahora, gracias al acuerdo al que convoca el presidente Enrique Peña Nieto y en donde participa Acción Nacional y participa el PRD y el PRI, se encuentra la unión con un proyecto de país, y que hay que reconocer que los distintos partidos políticos sacaron adelante esta reforma. La energética, en el caso de Acción Nacional, el PRI, Verde, Nueva Alianza y algunos otros partidos políticos. ¿Quién votó en contra fue el PRD? Muy brevemente, destacar ya donde él hizo una amplia disertación, me parece interesante. Yo diría, en principio, que la izquierda sufre una suerte de parálisis intelectual. Es una izquierda murmuradora, retomona, piensa poco y discute mucho. Una izquierda sin imaginación. Pero al margen de ello, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con la consulta ciudadana que ha propuesto el Partido de la Revolución Democrática en términos de la reforma energética, porque es un derecho que le garantiza la Constitución y tendrá que satisfacer los requisitos para tal efecto. Sin embargo, añadiendo a lo que dijo el licenciado García Navarro, y en muy pocas palabras, la gran parte de la renta petrolera, de lo que obtenemos de la venta, de la extracción y venta del petróleo, pues lo destinamos al pago de la nómina de la Secretaría de Salud, al pago de los maestros, al pago de la burocracia, al pago de los diputados, al pago de los presidentes de los partidos políticos, al pago de una bola de cosas, y de tal suerte que la propia empresa denominada Petróleos Mexicanos se queda sin dinero para reinvertir. Entonces luego la importancia de invitar a inversionistas a que metan el dinero bien establecido en una ley, en un formato, en un reglamento, de cuáles son las condiciones, qué gana y qué pierde el inversionista y qué se reserva el Estado mexicano de esa renta petrolera. La renta petrolera está bajo buen resguardo, no hay ninguna bronca. El diseño que se hizo de esta reforma energética, tanto en el ámbito de Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad, permite la inversión para sacar más petróleo, generar más riqueza, darle más dinero a este país, darle más dinero a la educación, darle más dinero a la Secretaría de Salud, al sector salud, darle más dinero pues a los programas sociales a partir de la renta petrolera que seguirá siendo de los mexicanos. El suelo no pasará a ser manos ni el pozo de los inversionistas. Esto debe de quedar muy claro. Estas ideas retardatarias de la década de los 60, de los 50, de ese PRD que se opuso absolutamente a todo, al Tratado de Libre Comercio y a una bola de cosas. No, ese discurso ya no. No estamos cediendo soberanía, ni estamos entregando el lábaro patrio, y no es necesario que el señor López Obrador se envuelva, a él le encantaría, que se envuelva en la bandera tricolor y se lance de algún balcón. Eso no, ese debate ya no es. Requerimos, garantizando la renta petrolera y la autonomía y la soberanía de la nación, sacar más petróleo, sí, con la lana de los inversionistas privados. A eso le apostamos y no hay absolutamente ningún acuerdo por debajo de la mesa, absolutamente no. Quien lo diga, miente. Se hizo por encima, a la luz del día, con las cámaras de frente, y qué bueno que diga la ciudadanía si le damos para atrás este tema de la reforma energética, y si no, a respetar lo que diga el pueblo el próximo 7 de junio con esta primera reforma. Pero el PRD no se está oponiendo a la inversión extranjera, eso que quede claro. Yo no hablé de extranjera, ¿eh? ¿No? O sea, la inversión privada, al final de cuentas. Puede ser extranjera, puede ser extranjera, nacional. La inversión privada, Okay. dejémosla ahí. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no, si había tanto dinero en Pemex, por qué no se invirtió? Te contesto porque el PRI no quería. Se negó porque el discurso de López Portillo, de Luis Echeverría Álvarez, del asesino de Díaz Ordaz, decían lo mismo que dice ahora la izquierda. No, y la soberanía no, por amor de Dios. Te contesto yo, no con un tinte político ni burlesco, ¿verdad? No, no es burlesco. Por una argumentación que te puedo dar muy sólida. Antes el petróleo, y lo dije hace rato, se encontraba en el subsuelo de forma inmediata, en donde la inversión no era tanta y no había necesidad de compartir la utilidad del petróleo con particular. Hoy en día, que es en aguas profundas la perforación, es muchísima más la inversión que se necesita
para el riesgo de encontrar o no encontrar petróleo. Porque por una perforación, por unas 10 perforaciones se encuentra un pozo con petróleo. Entonces, no había necesidad antes. Hoy en día, si antes el PRI compartía que era importante mantener exclusivamente la explotación por parte de los mexicanos, hoy en día necesitamos que los particulares, como dice Víctor Hugo, le inviertan y compartan riesgos y no estemos presumiendo que tenemos petróleo, mientras que el petróleo, como es una fuente natural y se va a agotar, al rato va a haber otras fuentes, la energía solar, la eólica, etcétera, etcétera, que entonces ya de nada nos va a servir el petróleo y a futuro, algunos años, va a bajar y por supuesto ya no será la misma oportunidad de explotar como ahora sí la tenemos. 30 segundos. Felipe Calderón hizo la propuesta que hoy hizo Enrique Peña Nieto de modificar la Constitución a efecto de transformar Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Y hablamos no de la época de los 70, hablamos del 2006, 2008, 2009. Tendremos que reconocer que en parte no es la misma propuesta. La diferencia es que Felipe Calderón era un presidente que golpeaba, que no atendía, que dividía, que su prioridad fue la estrategia de seguridad y causó inseguridad en el país y no fue el sacar adelante erradicado Enrique Peña Nieto. Y que no fue el sacar adelante las reformas estructurales. Creo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y lo ha dicho, asume los costos que se están asumiendo y no está pensando en las encuestas ni está pensando en las próximas elecciones. Está pensando en lo que el país necesita y por eso sacó adelante estas reformas, cediendo incluso popularidad, desgaste político, que por supuesto en unas reformas un partido la aprovecha, en otras reformas otro la aprovecha, pero estamos convencidos que el país necesitaba estas reformas. ¿Te convencen? Me dices después de la pausa. Claro. El Sol de Durango sigue creciendo en calidad informativa, mejores secciones con la información más fresca, las mejores ofertas para beneficio de nuestros lectores y una amplia circulación. Sol de Durango, un periódico serio y veraz. Campaña de respeto al ciclista. Cuando veas a un ciclista, recuerda que es un ser humano. Respétalo y protégelo. Mantén una distancia de 1.5 metros por su seguridad. En una bicicleta va una vida y podría ser un familiar. En su casa, al igual que a ti, alguien lo espera. 5 años fomentando la paz. 5 años trabajando en la prevención y en el combate de la violencia. Por ti. Por nuestros niños, por nuestras familias, porque creemos que existe un futuro con esperanza. Gracias, te toca. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias, te toca! Sígueme. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy su amiga Ana Karen Beltrán y yo los invito a que me acompañe en la segunda temporada de su programa Universo G, con nuevos segmentos, entrevistas, reportajes y lo más importante, la aportación de nuestra universidad al desarrollo de nuestro estado de Durango. Yo los espero este viernes y todos los fines de semana en punto de las 9 de la noche por este canal. No pierdas detalle de la transmisión de Canal 12 Durango en cualquier parte del mundo. Sigue nuestros noticieros y programación local en vivo en tu celular o tableta, descargando la aplicación Ustream en Apple Store o Play Store, totalmente gratis. Busca Canal 12 Durango y no pierdas detalle de los noticieros que generan opinión pública, así como los programas locales que son parte de la identidad duranguense. Bueno, regresamos. ¿Te convencen? Mira, al final de cuentas se va a seguir castigando la renta petrolera como se había estado castigando. Hacía falta un régimen fiscal eficaz. Y yo creo que ahora que teníamos la oportunidad tampoco se da. ¿Para qué? Para que hubiera una recaudación. Al final, la base tributaria sigue sin ampliarse y eso, pues al final castigaban a Pemex y por eso simplemente no había dinero para hacer esas grandes inversiones, pero el dinero ahí estaba. Siempre faltó ese régimen fiscal eficaz y hoy teníamos la oportunidad de hacerlo y no fue así. Yo sé que me van a decir, oye, pero el PRD ahí le entró. Efectivamente le entró y le faltó
en este tema de ampliar. Respecto a lo que decía don Víctor Hugo Castellano, no me gusta caer en esto de la política del chiste, pero al final de cuentas, si alguien le debe la vida política a Acción Nacional es al PRD, don Víctor Hugo. Si el PRD no le hubiera entrado a la reforma hacendaria, seguramente Acción Nacional hubiera tenido que entrar y entonces poco discurso y pocas banderas le hubieran quedado. ¿Sí? Hablando, te digo, pero retomando el tema de la reforma energética, insistimos, faltó agotar esa parte, faltó agotar el tema de la corrupción, que seguimos sin meterlo, seguimos sin entrarle, ¿no? Sindicato. Pero no solamente el sindicato, de acuerdo. Habría que revisar la parte administrativa, cuántos cargos, cuántos puestos, cuánto ganan los que están ahorita allí en Pemex. Romero ¿Y desde de cuándo? Champs. Desde funcionarios hasta el sindicato. Esa parte falta. No únicamente con haber sacado del Consejo Administrativo al sindicato, no nos damos por bien pagado la ciudadanía. Yo creo que hay que ir más allá. Entonces, la ordeña de los ductos, esto es algo que tiene mucho tiempo. ¿Cuántos han sido procesados? ¿Cuántos funcionarios han sido procesados? ¿Cuántos han sido detenidos? Oye, si agarraron al compayito en el sexenio de Felipe Calderón y agarraron así se llamaba un narcotraficante, muy famoso, y agarraron al Chapo Guzmán en este sexenio, caray, que no puedan agarrar unos rateritos de ductos. A eso me refiero. Y estamos de acuerdo completamente, son cosas que se tienen que ir instrumentando. Y en el momento en que empiecen empresas particulares y Pemex compita con ellos, vamos a hablar de productividad. Como en una competencia entre particulares, se tendrá que tener la empresa más eficiente. Si Pemex no le puede competir a ellos bajo circunstancias de una empresa moderna, de una empresa competitiva, en donde no haya corrupción, en donde se evite este tipo de fugas, por supuesto que entonces tendrá que ser más competitivo y será una consecuencia de estas reformas el que se vaya mejorando todos los vicios que desafortunadamente sí han habido. En los gobiernos del PRI y en los gobiernos también de Acción Nacional. Sin duda los hay y se tiene que hacer algo y creo que será consecuencia de estas reformas. A ver, yo le concedo la razón al buen amigo Iván Ramírez. Aquí tenemos, seguramente no sabe, pero tenemos los perritos que viajan en avión privado de ¿cómo se llama el señor de Champs? Romero de Champs. El líder petrolero, los excesos de la hija. Así, mira. Esto es lo que tenemos. ¿Sí le sabes a esto? Sí, claro. Sí. Pues veo que no, No, espérate, es que las fotos están del otro lado. Los excesos. Ahí está el cochecito de $1 millón. No. Bueno, los perritos van los perritos que mejor que tú y yo, ¿eh? Y Ever, estoy de acuerdo, eso es ahí está una burla. Mira qué bonito, mira. Esa es una burla para el país. Qué bonito, esa es una burla tiene buen gusto la muchacha. Millones de mexicanos. Yo te preguntaría, Víctor Hugo, 12 años de gobierno federal y siguió el mismo líder sindical. Por supuesto que es muy evidente. Estás mostrando y 12 años de gobierno federal y doña Elba también. Y unos y otros. O sea, creo que es una corresponsabilidad de todos y que este tipo de abusos indignan al mexicano. Bajo un gobierno de un partido, bajo el gobierno de otro partido, son vicios que se deben de atender y se deben de evitar. ¿Qué vinitos toma este compita? Petrus, de 20,000 lanas. En Vega Sicilia, de 32,000 lanas. Ahorita eso, tienes razón. Sí, ahorita que falta esto. Nosotros hicimos lo propio y no se trata aquí de echarnos la peletita. Que si la profesora del Bester Gordillo, pues la profesora del Bester Gordillo le pusieron su mameluco de rayas. Bueno, ya está bien. Hay que ponérselo al señor Romero de Champs. Pero ahorita que pone esos ejemplos, que pone esas imágenes, recuerdo. Tiene buen gusto. Lo que se decía. ¿Se acuerdan de el segundo de la quina de Barragán? Sí, claro. Que le dieron en una ocasión el premio en Las Vegas por ser el que más había perdido en la historia de Las Vegas hasta ese momento. Y era el segundo de la quina, ¿no? Líder sindical. El error está en la tolerancia de este tipo de abusos. Creo yo que la indignación la tenemos y la tenemos todos los mexicanos. A ver, para no perdernos, hay que entrarle al tema. Por supuesto. Para no perdernos, esa es la propuesta. La iniciativa va. Y la pregunta otra vez es, ¿estás de acuerdo en la reforma del artículo? La pregunta que van a hacer ustedes en la consulta. Sí. ¿Cómo va? La pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que si están de acuerdo
en las reformas que hicieron el artículo 25, 27, 28 constitucional. Sí, en donde se abre precisamente para qué. ¿No se te hace una pregunta medio rebuscada? No, es que al final de cuentas también ya se está viendo una campaña de información, no simplemente es una pregunta. No es una pregunta solamente, o sea, no es una boleta. Se supone que ya la gente debe estar informada y eso es lo que estamos haciendo. Ese es el problema. ¿Qué tanto la gente va a tener la información? Tiene que tener la información porque al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia también tiene que revisar eso, ¿no? O sea, la motivación. O sea, decir, a ver, ¿cuáles son motivos? Y la motivación va a tener mucho que ver para que la Suprema Corte de Justicia resuelva en el tema de la reforma energética y de las demás propuestas que traen los demás partidos. Muy bien. Está complicadona, pero bueno, pues es responsabilidad. Sí, la pregunta es complicada. ¿Qué dice el 27, don? Usted que es un culto brillante. Imagínate, ¿qué dice el 27? A ver, habla de la propiedad de la tierra, la propiedad de las naciones. No, te digo el primero y el segundo. Es uno de los pero tú lo puedo poner aquí. Pero es parte de la campaña que traemos ahorita, ¿no? Artículo 27. Sí. A ver, pero sí está complicado, ¿no? Sí, o sea, ya de entrada la pregunta, imagínate alguien que va a llegar a votar, porque además está el tema del voto, vas a votar en la constitucional, es una elección constitucional. Afortunadamente en el estado de Durango tendremos solo la boleta de diputados federales. Sí, claro. Una boleta de pero diputados en otros estados no. Y lo tendremos la boleta del PRD, la boleta del PRI para efectos de la consulta y la boleta del PAN. Pero en el Distrito Federal tendrán la boleta de diputado federal, de jefe delegacional, de diputado o asambleísta local y las 3 boletas de la consulta ciudadana. Serán 6. Qué bueno que no van a elegir senadores ni presidente de la República porque les caerían 8 boletas. En Durango solo tendremos pues una boleta electoral y 3 consultas ciudadanas, si así lo aprueba la Suprema Corte de Justicia. A ver, nada más para no perdernos en el tema. La consulta iba... ¿Quieres que te lea el artículo 27? A ver, léemelo. No, pero pues se nos va una hora. Será rebuscada la pregunta, pero se pudo haber evitado eso. Mira, por ejemplo, se pudo haber evitado. En ese caso del 27, del 20, ¿qué? 25, 26 y 27. O sea, 28. Esas reformas, dime a alguien que vaya a votar, además de los que acarrea el PAN y los que acarrea el PRI. Oye, no. Con todo respeto. Es una campaña de información también. Esas prácticas son deleznables, están facturadas a los vecinos. ¿Y a poco no las aprendemos? Pruébalo. Aquí ha habido pruebas donde ha habido acarreo, pero bueno, yo creo que sigamos aquí. Pero no es solamente ustedes, Víctor, que lo veremos en el consejo. Quiero dejar muy claro. Ese ya lo facturó el PRI. Muy claro. No se trata de una campaña para solamente solicitar firmas, sino es una campaña de información. Claro. Eso es, ¿no? Y se tiene que hacer ahorita, porque al final de cuentas los debates no se abrieron como escuchamos la propuesta concreta del Partido Revolucionario Institucional que en materia de los plurinominales, ¿no? La reducción de los pluris, que es hacer más con menos, ¿o cómo va? Sí, la campaña es más con menos pluris. Es esta campaña, Ever, en donde sin duda estamos convencidos que la democracia que hoy tenemos en nuestro país es una democracia muy cara. Sin duda ha garantizado la alternancia en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, pero que se necesita adelgazar esta obesa legislatura. Nuestro Congreso de la Unión es uno de los más grandes a nivel internacional. Tenemos, por supuesto, la necesidad de disminuir tanto diputado. ¿Por qué razones? Y platico un poco de historia. Los plurinominales nacen bajo el régimen donde era gobierno el PRI. Y en donde el gobierno del PRI, para abrir la oportunidad para que otros partidos políticos tuvieran diputados que en su momento no los ganaban los distritos, se abrió la oportunidad para que a través de diputados de representación proporcional tuvieran representatividad. Así en 1977 se reforma la Constitución y se establece que serían 300 diputados de mayoría y 100 diputados de representación proporcional. En el año de 1986... Era López Portillo el presidente, ¿no? En su momento, efectivamente. Y por supuesto se fueron incorporando representantes de distintos partidos políticos
bajo esta propuesta del PRI en su momento de López Portillo. En 1986, por el acuerdo de los partidos políticos impulsado por el PRI, se consigue que se incrementen a 200 diputados plurinominales. ¿Qué da oportunidad esto? Por supuesto que haya más diputados, más senadores de otros partidos políticos. Hoy en día, después de las reformas del 96, después de las siguientes reformas electorales, donde existe un Instituto Federal Electoral, ahora INE, un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hay alternancia en el gobierno federal, ha ganado el PAN, ha ganado el PRI, el Distrito Federal lo gana el PRD. Entonces, ya hoy en día, los partidos políticos, principalmente los tres que estamos aquí, son competitivos y todo mundo sabe que tiene la posibilidad de ganar una elección. Ahora con la elección donde con Felipe Calderón gana, todos sabíamos que cualquiera de los tres partidos políticos podía ganar. En la reciente elección, donde gana el presidente Enrique Peña Nieto, se puede ganar por cualquiera de los partidos políticos. Claro. Entonces, esto es bien importante, Ever, en donde ahora puede ganar cualquier partido político y tenemos esta inmensa cantidad de diputados. El PRI propone, uno, que se disminuyan de los 500 a 400 diputados plurinominales, en donde se queden nada más los 300 de mayoría y queden 100 pluris y 100 se eliminen. Y en el Senado de la República, de 128 senadores, baje a 96 senadores de la República. ¿Por qué razones? Una, al disminuir los pluris, se le regresa la representatividad al ciudadano, porque los diputados representan al ciudadano. En la medida en que haya más diputados de mayoría y menos plurinominales, tendrá más representatividad directa el ciudadano y de esta forma se gana en la democracia directa. También, en cuanto a los plurinominales, son los que representan a los partidos políticos. Se habla en ocasiones que 200 diputados plurinominales son los que manejan el Congreso, los que trabajan, y esto es falso. Serán algunos 50, serán algunos 70 los que realmente estén al frente del Congreso conduciendo los procesos. Entonces, esos 100 son innecesarios. Nosotros creemos que se deben de disminuir. Y en el Senado de la República la argumentación es todavía mayor. A diferencia de la Cámara de Diputados, donde el diputado representa al ciudadano, y por eso el Estado de México tiene más de 30 diputados, el Estado de Durango tiene solamente 4. El Senado de la República es una Cámara que se crea para que tenga cada estado el mismo número de representantes y que no sea mayor la representatividad de Veracruz, del Estado de México, del Distrito Federal, que la de Durango, que la de Colima, que la de Baja California. Pero hoy en día, con estos 128 senadores, hay estados que tienen más senadores que otros. Y rompe el motivo original del Senado para que estuviéramos las entidades federativas que forman la federación igualmente representadas. Disminuir de 128 a 96 generará una vez más que cada estado tenga 3 senadores, los 2 de mayoría y el senador de primera minoría. Y le permitirá a la Cámara ser nuevamente una Cámara en donde las 32 entidades federativas tengan el mismo número de representantes. Esta es la situación jurídica de representatividad de los estados y de los ciudadanos. Pero argumento la económica. La económica, en donde representa un gasto mayor a los 260, 280 millones de pesos al año esta disminución, y que en vez de este recurso tenerlo gastado en legisladores, se puede gastar en más obra pública y se puede gastar en más programas sociales. Lo mismo que decía Víctor Hugo hace rato en la energética, invertirlo más a programas, lo mismo es en este sentido poderlo hacer. Entonces estamos convencidos como PRI. ¿Y por qué? La última argumentación, si me permiten, ¿por qué se tiene que hacer mediante consulta popular? Se tiene que hacer mediante consulta popular porque el PRI por sí solo no tiene mayoría en el Congreso. Y como implica hacer una reforma a la Constitución, se requiere tener más de las 2/3 partes de la Cámara a favor de esta propuesta. Desafortunadamente, como PRI no tenemos el número necesario para hacer esta reforma y necesitamos del apoyo ciudadano para que se haga en la consulta popular y posteriormente sea vinculatoria, y los demás partidos políticos estén obligados para, una, moralmente ante el ciudadano,
y 2, vinculatoriamente por la Ley Federal de Consulta Popular y se pueda llevar a cabo esta reforma. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en estas reformas electorales pasadas que se tuvieron no hubo el consenso de los demás partidos políticos. En unas reformas el PRI, como en la energética, el PAN respaldó la propuesta, en otras reformas el PRD respaldó las propuestas, pero en la disminución de plurinominales no encontramos eco y respaldo. Ahora se solicita la firma de los ciudadanos que necesitamos antes del 15 de septiembre y por eso andaremos permanentemente estos días en colonias, en comunidades, con la militancia del PRI, estaremos en plazas públicas, estaremos realizando una actividad informativa solicitando estas firmas para que a nivel nacional juntemos más de 1.605.000 firmas, que es el 2% que pide la Ley Federal de Consulta Popular, y de esta forma el siguiente 7 de junio tendrá la posibilidad el ciudadano de decidir si se disminuyen los legisladores. Y la pregunta será muy sencilla. ¿Está usted de acuerdo en que se disminuyan los legisladores, tantos de senadores y tantos de diputados? Y se podrá contestar en ese sentido. Entonces creo que la propuesta del PRI, además de que cada uno de los partidos políticos del PRD, del PAN y la del PRI es legal, es legítima, es un derecho para que los ciudadanos decidan, creo que la del PRI tiene sustento, es congruente con su ideología y creo que se debe de llevar a cabo. Entonces, pues es invitar... Es mucho más sencilla que la del PRD, ¿no? Es más sencilla, pero yo creo que en la del PRD, como ahorita lo argumentamos, en nuestro caso no estamos de acuerdo, tan es así que llevamos las reformas. Y aquí la situación de por qué no se pudo sacar en las reformas es porque no contamos con el apoyo de los demás partidos políticos. Hay manifestaciones que se han hecho por algunos militantes de otros de los partidos políticos aquí presentes, que ojalá, ahora que se apruebe la consulta popular, podamos contar con el respaldo de ellos. Pero se necesita el 33%, ¿no?, para presentar esa iniciativa de consulta popular. ¿No? Yo quisiera decirle a Odniel que mentir es pecado. Que mentir es pecado. Mentir es pecado. Y bueno, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, envió a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores una iniciativa de reformas en materia constitucional a efecto de disminuir el número de diputados y el número de senadores. ¿Sabes qué hizo el PRI? La bateó. Y ahora dice mintiendo deliberadamente. No, eso no se vale, estas acusaciones. Pero pues hay coincidencias ahora, júntense. A ver, el tema es el siguiente. Yo los invitaría... Estamos de acuerdo, Odniel, en la propuesta y en la disminución. Que se disminuya el número de senadores y el número de diputados federales de representación proporcional. Pero voy a más, haría propias las expresiones de tu diputado local, que parece un diputado local brillante, don Rosauro Mesa Cifuentes, quien dijo, disminuyamos en proporción directa mayorías y representación proporcional. Estas le voy a regalar al señor, aquí a nuestro testigo, a nuestro anfitrión, esta iniciativa que presentó. Si me hace favor de leer quién la presentó, don Eber García Cuellar. Sí, cómo no. Y la fecha. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. La fecha es a 15 de diciembre del año 2009. Y les leo lo fundamental. Sí. Les leo lo fundamental. Con voz la Cámara de Diputados estará integrada por 240 diputados electos por el principio de mayoría relativa y 160 de representación proporcional. La misma propuesta que hace tu diputado Rosauro Mesa Cifuentes. Pero mira, devolviendo un poco, Odniel, el Partido Acción Nacional, y te lo digo con todas sus letras, y a nombre de Gustavo Madero Muñoz, te firmamos y votamos. Si lo hacen y se hacen realidad su promesa de campaña de Enrique Peña Nieto de disminuir el número de diputados y senadores de representación proporcional y no hacer una consulta popular. Hagamos una reforma constitucional o retomemos la que hizo Felipe Calderón Hinojosa. Y yo, con la relación que tengo con Gustavo Madero es el jefe de la Diputación y de los senadores de la República, te garantizo los votos para que no haya consulta popular. Vámonos de aquí al 15 de diciembre y disminuyamos el número de diputados de representación proporcional y el número de senadores. Te voy a demostrar cómo es falso tu argumento. Y así como te escuché, espero que me escuches, Víctor Hugo. Es falso el argumento. Y por supuesto que hay iniciativas que se presentan, como las que hizo Felipe Calderón, con la intención de que nunca salgan. Uno,
la presentó Felipe Calderón, no buscando disminuir pluris. Estás mintiendo y aquí ojalá y muestre Ever el mismo dato. La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, que asumió el PRI como plataforma electoral desde 2012, es la disminución de los diputados pluris, en donde van a quedar 300 de mayoría para que la mayoría de los ciudadanos tengan una representación más directa y que sean más, un 75% diputados electos por los ciudadanos y que sean 100 diputados de representación proporcional pluris o de partido.